Bienvenidos nuevamente a estas sus pláticas sobre juicio de amparo. En esta ocasión les voy a hablar sobre 3 ejemplos en casos donde hubo suspensión del acto reclamado. Y pues vamos a empezar. El ejemplo 1 nos habla de la contradicción de tesis 310/2018 entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo y el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, ambos del tercer circuito. Ponente: ministro Alberto Pérez Dayán. Secretario: Óscar Vázquez Moreno. Vistos: autos para resolver la contradicción de tesis identificada al rubro y resultante. Primero, denuncia de contradicción de tesis enviada a través del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Los integrantes del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito denunciaron la existencia de una posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver la revisión incidental y el sostenido por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del mismo circuito al resolver la revisión incidental. Al respecto, los magistrados denunciantes consideraron que el punto de contradicción estriba en determinar si es procedente conceder la suspensión del acto reclamado a un funcionario, a fin de que no se le haga efectiva una medida de apremio impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por no llevar a cabo la ejecución de un laudo. Segundo, el trámite de la denuncia de la contradicción de tesis. El presidente de este alto tribunal admitió que a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro. Se instruyó para que se turnara el expediente al ministro Alberto Pérez Dayán, a quien por razón de turno virtual le correspondió conocer de este. El presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se aboca al conocimiento del asunto y al encontrarse debidamente integrado el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis, por acuerdo se ordenó su envío al ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Considerando, primero, competencia esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción 2 de la Ley de Amparo y 21, fracción 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados del mismo circuito y distinta materia. Segundo, legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los integrantes del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito. Tercero, criterios contendientes. Al fin de establecer si existe o no contradicción de tesis denunciada, se estimaron convenientes analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción. Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer circuito conoció de la revisión incidental interpuesta por el director de Asuntos Jurídicos y dictamen legislativo en representación del Pleno de las Comisiones Legislativas de Gobernación y de Desarrollo, el presidente de la Comisión de Gobernación y de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal del Estado de Jalisco, todas del Congreso del Estado de Jalisco, contra la resolución que le concedió a quien ostentaba el carácter de presidente municipal de Tala, Jalisco, la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados en el juicio de amparo. En todo caso, los antecedentes de este caso son los que a continuación se resumen.
Derivado del incumplimiento al laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dentro de los autos del expediente laboral, el Congreso del Estado de Jalisco, a través de las Comisiones de Desarrollo Municipal y de Gobernación, le instauró, en su carácter de presidente municipal de Tala, Jalisco, un procedimiento de ejecución a fin de suspenderlo de su cargo por un periodo de 15 días sin goces de sueldo. 2. Conforme con lo anterior, promovió juicio de amparo contra los actos atribuidos al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades consistentes en el acuerdo legislativo a través del cual fue aprobada la instauración del procedimiento de ejecución para la suspensión de su cargo de presidente municipal. El procedimiento de ejecución instaurado con el número de expediente tal y el oficio de 2 de octubre de 2017 y la cédula de notificación de 19 de diciembre octubre de 2017. Por cuestión de turno, le correspondió conocer del asunto al juez primero de distrito en materia administrativa y trabajo en el estado de Jalisco bajo el número de expediente tal. Por cuerdas separadas se dio trámite al incidente de suspensión y se otorgó de manera provisional la medida cautelar solicitada. Seguida de la secuela procesal, el juez de distrito celebró la audiencia incidental y dictó la resolución correspondiente al tenor del siguiente punto resolutivo, que es único. Se concede a tal persona la suspensión definitiva solicitada contra los actos transcritos en el resultando primero reclamados al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras autoridades en la demanda de amparo por los motivos señalados en el considerando último de la resolución que antecede. Contra dicha determinación, el director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo en representación del Pleno de las Comisiones Legislativas de Gobernación y de Desarrollo Municipal, del presidente de la Comisión de Gobernación y la presidencia de la Comisión de Desarrollo Municipal del Estado de Jalisco, todas del Congreso del Estado de Jalisco, interpuso recurso de revisión incidental que finalmente le correspondió conocer al séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito y en sesión de 30 de agosto de 2018, al referido órgano colegiado, al resolver la revisión incidental, determinó revocar la resolución recurrida y por ende negar la suspensión definitiva. Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen. Con motivo del incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco promovió juicio de amparo indirecto contra los actos atribuidos al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras autoridades consistentes en la orden de suspensión al cargo del síndico municipal contenida en el auto de 23 de enero de 2018, así como la aprobación y la expedición de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios en su artículo 143. Por lo tanto, se resuelve. No existe la contradicción de tesis denunciada en relación con el criterio sustentado por el séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito al resolver la revisión incidental y el sostenido por el segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del mismo circuito al resolver la revisión incidental. Resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de 5 votos de los señores ministros Alberto Pérez Dayán, ponente, Eduardo Mena Mora, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Javier Lainez Potisek. Ahora bien, vámonos con el segundo ejemplo, que es sobre la contradicción de tesis 35/2019, entre las sustentadas por el quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito y el segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito.
Ponente, ministro José Fernando Franco González Salas. Secretario, Manuel Poblete Ríos. Colaboró Marco Antonio Valencia Alvarado. Visto el expediente relativo a la contradicción de tesis 35/19 y resultando, primero, denuncia de origen mediante el oficio 95/219, enviado a esta Suprema Corte del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió la versión digitalizada de la ejecutoria emitida por ese órgano jurisdiccional en el incidente de suspensión revisión 337/2018, en la que se denunció una posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado en dicha resolución y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito al resolver el incidente de suspensión revisión 258/2017, que dio origen a la tesis aislada 21 segundo 27A décima titulada Ejidatarios o comuneros, cuando acuden al juicio constitucional en lo individual en defensa de sus bienes agrarios, están exentos de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión definitiva del acto reclamado. Interpretación amplia y pro persona del artículo 132, último párrafo de la Ley de Amparo. Segundo, la legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, ya que fue formulada por los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el incidente de suspensión revisión 337/2018, el cual constituye uno de los criterios contendientes en esta denuncia de contradicción, razón por la que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 227, fracción 2 de la Ley de Amparo. Tercero, antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, resultó necesario reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los tribunales colegiados de circuito en las ejecutorias respectivas. Cuarto, existencia de la contradicción. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, resultó necesario destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales, tal como se advierte en la tesis jurisprudencial PJ 72/2010. El Pleno de este alto tribunal ha sostenido la existencia de la contradicción. Quinto, estudio de fondo. A efecto de resolver el punto de contradicción precisado anteriormente, la Sala consideró conveniente hacer un análisis histórico evolutivo de las reformas constitucionales y legales relacionadas con el amparo en materia agraria, con la figura de la suspensión de los actos reclamados, el otorgamiento de garantía y con el grado de tutela que se ha dado a los diversos sujetos colectivos, núcleos ejidales y comunales e individuales, ejidatarios, comuneros, etc. Al respecto consideraron análisis concreto del punto de contradicción mismo como quedó precisado en el considerando anterior. El punto materia de estudio en la presente contradicción consiste en determinar si en los casos en que un ejidatario promueve amparo y solicita la suspensión para que no se afecten sus derechos agrarios, puede exigírsele garantía para que surta efectos la suspensión o si debe exentársele de tal requisito aplicándole extensivamente el último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Al respecto, debe decirse que de la evolución constitucional y legislativa relatada en los puntos anteriormente desarrollados, puede advertirse que tanto el constituyente como el legislador federal y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido consistentes
en establecer que el espectro de protección del amparo en materia agraria abarca no solo a los sujetos colectivos del derecho agrario, núcleos ejidales o comunales, sino también a los ejidatarios y comuneros en lo individual y a todos los demás sujetos de derechos agrarios y aspirantes a adquirir esas calidades. En este sentido, por regla general, los beneficios que se establecen en la Constitución y en la Ley de Amparo en favor del sector agrario deben tenderse referidos para todos los sujetos antes mencionados, con independencia de que en algunos preceptos se haya hecho referencia solo a alguno de ellos. Así que evidencian lo anterior los diversos criterios sostenidos por estas salas de la Suprema Corte anteriormente relatados, en los que, entre otros preceptos, se han interpretado aquellos relacionados con la suplencia de la queja o el plazo para promover el amparo agrario que, si bien parecieran acotar dichos beneficios a ciertos sujetos en específico, ejidatarios en el primer caso y núcleos de población en el segundo, han sido ampliados a fin de acoger del mismo espectro protector a todos los demás sujetos de la materia agraria antes referidos. Y bueno, tesis en atención al criterio sostenido, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el siguiente. Suspensión en el amparo agrario en el beneficio establecido en el artículo 132, el último párrafo de la Ley de Amparo, por el que se exenta a los núcleos de población de exhibir garantía para que surta efectos la medida cautelar concedida. Es aplicable también a los ejidatarios que acuden en lo individual en defensa de sus derechos agrarios. El artículo 132, último párrafo de la Ley de Amparo, establece que la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve, primero, si existe la contradicción de tesis denunciada y segundo, se debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el considerando último de esta resolución, resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 4 votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González, que es el ponente, Yasmín Esquivel Moza y presidente Javier Lainez Potisek. Votó en contra del señor ministro Eduardo Medina Mora. Pues bien, ahora nos vamos con el ejemplo 3. En esta ocasión me referiré a la contradicción de tesis 239, diagonal 2018. Entre las sustentadas por el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito, el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 8º circuito, ministra ponente Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro que hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán, secretario Fanuel Martínez López. Vistos los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada rubro y resultando, primero, denuncia de la contradicción de tesis mediante escrito recibido el 2 de agosto de 2018 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En carácter de endosatario, en procuración de la persona moral denominada tal, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 8º circuito al resolver el recurso de queja 96 diagonal 2015 frente a lo que sustentó el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito, al fallar el recurso de queja 74 diagonal 2016. El escrito de denuncia en lo conducente dice: en las relatadas condiciones es claro que se cumplen las condiciones para entrar al estudio de la contradicción de tesis aquí denunciada, pues en lo que respecta a la primera de las condiciones,
Es claro que ambos tribunales resolvieron una cuestión litigosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método. El punto de toque entre ambas determinaciones se dio respecto del análisis de que si es susceptible de variar el requisito de efectividad consistente en garantía que se exija para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, al haber transcurrido el tiempo con el que inicialmente se realizó el cálculo respectivo sin que se haya concluido el juicio de amparo con sentencia ejecutoria, siendo que mientras el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito sostuvo que esta circunstancia, que se supere el tiempo inicialmente estimado, sí es motivo para fijar una nueva garantía para el primer tribunal colegiado en materia civil de trabajo del 8º Circuito. Esto no implica ninguna circunstancia que amerite variar tal requisito de efectividad. No se opone a la denuncia de criterios aquí formulada el hecho de que los casos en cuestión hayan derivado uno de la suspensión en amparo directo y el diverso de la suspensión de un amparo indirecto, ni tampoco que en un caso del pronunciamiento se haya realizado a una petición expresa de fijar una nueva garantía, caso del 17º Circuito, y en el diverso, como un incidente de modificación a la suspensión por hecho superviniente, caso del 8º Circuito, pues ante todo el problema jurídico es uno, si el tiempo que inicialmente se calculó como de duración del juicio de amparo se ve rebasado sin que el juicio haya sido fallado. Esta es una circunstancia que amerite un nuevo cálculo respecto del requisito de efectividad consistente en la garantía que se exija para reparar el daño e indemnizar a los perjuicios que pudieran causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Sirva de apoyo la jurisprudencia de rubro al texto siguiente. Contradicción de tesis es inexistente cuando los criterios jurídicos se basan en disposiciones legales de contenido diferentes. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los tribunales colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que de lo sostenido por uno y otro tribunales no puede surgir contradicción, para que ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos, pero que coincidan en cuanto a lo que establecen y que hubieran sostenido criterios diversos. En este sentido, se pone de manifiesto que en el presente del asunto no se identifica un punto de derecho en común entre los recursos que dieron lugar a los criterios contendientes, pues derivaron de procedimientos distintos que tienen términos diversos en su tramitación y resolución. Consecuentemente, procede a declarar inexistente la contradicción de tesis denunciada entre el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito y el primer tribunal colegiado en materia civil de trabajo del 8º Circuito. Se resolvió en consecuencia. Único, es inexistente la contradicción de tesis. Así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de 4 votos de los señores ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, José Fernando Franco González Salas y presidente Javier Lainez Potisek. El señor ministro Alberto Pérez Dayán hizo suyo el asunto por haberse repartido y listado para su estudio y resolución por la ahora ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos, con anterioridad a la fecha de conclusión de su encargo. Y pues bien, audiencia, agradezco su tiempo por haber estado presente en este nuevo ejemplo sobre 3 casos de suspensión del acto reclamado en lo que se refiere al juicio de amparo.
Les saluda como siempre su amiga Liliana Araceli de la Cruz Duarte. Hasta pronto.